Muchas gracias. Estamos de regreso al otro lado del estudio. Estamos con la doctora Paula Hernández Valles, psicoterapeuta. Gracias por acompañarnos, Paula. Hola, buenos días, con Hola, gusto. buenos días. Ya el domingo es día del papá, pero ese momento romántico vamos a mandarlo para el domingo. Aquí queremos analizar principalmente la responsabilidad que tenemos los padres con nuestros hijos y desde que tu perspectiva de psicoterapeuta nos abras un poquito los ojos, Paula, y nos des esos puntos en las IES para entender mejor cómo ser padre, esa maravillosa labor de ser padre es maravillosa, nuestros hijos nos hacen tan felices, también obviamente se generan preocupaciones, pero pues es parte de, ¿no? Es parte de. ¿Qué nos falta entender principalmente como padres? ¿Cuál es el papel de los papás hoy en día en la sociedad? Es importantísimo el papel de los papás porque cuando el bebé nace está con la mamá, están pegados, ¿no? Y entonces el bebé, el único mundo que conoce es él y su mamá, ¿no? Pero la entrada del papá en su percepción, en su registro de otra persona que lo ama, es muy importante porque es la presentación del mundo. Es la forma en que el papá le dice, mira, este es el mundo externo más allá de una mamá que te ama, ¿no? Entonces, ese papel que tiene el papá inicial para poderle decir, te voy a presentar el mundo, es saber la responsabilidad que va a ser la primera impresión del mundo exterior que le va a dar el papá, ¿no? Entonces, si el papá lo que le da es una presentación del mundo, de que el papá representa un papá violento o un papá amoroso, un papá cercano, un papá ausente, un papá que platica y que juega o un papá que nunca le hace caso. Entonces imagínate que eso puede quedar para siempre en el bebé, en el niño, esa huella de qué tipo de mundo le va a presentar. Cuando hablas de que el padre le presenta a los hijos el mundo, no es literal, ¿verdad? Que vente, hijo, vamos a Italia, vamos a Japón, vamos a Rusia. No, hablas en otro contexto, ¿no? Específicamente. Sí, la representación de que el bebé por primera vez entiende que hay otros a partir del papá, ¿no? O sea, cuando empieza a tener conciencia es la mamá, ¿no? Es el rol más cercano, pero cuando entiende que hay otras personas es el papá el primero y es el que le puede plantear que este mundo va a ser positivo para ti, te va a dar seguridad, te va a dar protección o va a ser un mundo, va a ser todo un planeta que te va a estar representando miedo, inseguridad, agresión, gritos, ¿no? Entonces por eso es importante entender que la función del papá es la representación de todo el mundo exterior que le va a dar al bebé. ¿Cómo enseñarle normas? ¿Cómo brindar mejor nuestras enseñanzas, Paula, a nuestros hijos? Y es que seguramente has escuchado, es que nadie nos educa para ser padres y así, pero me da la impresión que cada día tiene menos peso esa afirmación, porque hoy en día encuentras información por todos lados, ¿no? Sí. Sí, pero la primera influencia que tenemos para ser padres es de nuestros padres, Sí. ¿no? Entonces, Nuestra historia que nos va a marcar cosas positivas o también negativas. Entonces ya aprendimos la paternidad a partir de nuestros papás. Nosotros también decidimos si tomamos eso y lo replicamos o si tomamos decisiones y decimos, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto lo va a cambiar y esto lo voy a mejorar. Tenemos la función de ser mejor que nuestros padres. La idea es que cada generación tiene la responsabilidad de ser mejor que la anterior, ¿no? Imagínate, así el mundo siempre sería cada vez mejor, si aprendemos y tratamos de mejorarnos. Entonces, esto que decías de las normas es la segunda función más importante del papá. Es el que presenta la norma, es el que dice, esto es lo que se hace en el mundo y esto es lo que no se hace en el mundo. Entonces, la presencia de la voz del papá es el que dice sí, el que dice no, el que dice esto somos o esto no somos. Y entonces el niño, en esta cercanía de la familia, va aprendiendo a que voltea a ver al papá y voltea a ver a la mamá. Y la mamá representa esta función, sí, de cuidado, de nutrición, de acompañamiento, pero cuando el bebé voltea a ver al papá, ¿no? Por primera vez es la representación de la autoridad. Imagínate qué importante es esta función. Es decir, que es como si él le preguntara con esa mirada,
tú dime qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque entiende que la mamá ama a este señor y entonces este señor debe de tener una autoridad importante. Entonces, es la primera representación de esta cercanía, no porque el papá tenga que ser el mandón, ¿no? La idea es que, claro eso, sí. Sí, la idea es que la disciplina tiene que ser ejercida entre los dos, tienen que estar de acuerdo los dos para decir qué reglas se aplican en la casa y qué reglas no queremos, ¿no? Pero la primera vez que el niño voltea a ver a este papá, dice, claro, este señor sabe qué es lo que tengo que hacer y representa el qué hacer, el bien hacer, ¿sí? Y los ideales a futuro. Imagínate las funciones tan importantes que tiene el papá. Es que ahorita que dices último, he escuchado papás que dicen, mira, no sé, ahí pregúntale mejor a tu mamá, ¿ves? Yo no me meto en broncas. Ahí dime, ahí qué ocurre con esa imagen que tú señalas que tiene el hijo idealizado en el padre. Pues es difícil, porque entonces él se está restando de ese lugar importante que le otorga la paternidad. O sea, ya el ser padre ya se lo otorgó, no es que lo pueda decidir o no, ya está ahí su función. Pero cuando se retira, por un lado, le deja todas las funciones a la mamá, entonces la mamá tiene que ser la que da cariño, afecto, pero también la que pone autoridad, la que tiene una guía, la que va a dar el ideal, y entonces es un peso enorme. Pero entonces cuando este papá sí quiere estar presente y ejercer autoridad y decir, ahora sí me obedeces, pues el niño va a decir, pues no te entiendo, ¿no? O sea, cómo a veces sí te quitas y a veces quieres estar, o quieres estar en un sentido de autoritarismo, ¿no? De que mi palabra se respeta porque lo digo yo. Entonces el niño no lo entiende. Algo muy importante es la constancia y la congruencia, ¿no? La constancia es ser y estar siempre, ¿no? Y la congruencia es, por ejemplo, si voy a poner un castigo porque se cayó el vaso de leche, que el castigo corresponda a la falta, no que sea un castigo enorme en una faltita pequeña, ¿no? Entonces, eso es ser congruente. Entonces, si todo el tiempo estamos ejerciendo la constancia y la congruencia, el niño también va a aprender que el mundo, pues, tiene algún sentido lógico, ¿no? Y eso lo va a ayudar a sentirse seguro para salir al mundo y poderlo enfrentar cuando él mismo sea adulto. Y ya para finalizar, Paula, ¿en qué debemos trabajar los papás para no generar daños emocionales en nuestros hijos? Así, en lo que tú tienes y de experiencia de manera puntual, ¿en qué deberíamos de trabajar los padres? Algo muy importante es también pensar que las masculinidades van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, que la paternidad y la masculinidad no es la misma de siempre, la tenemos que hacer consciente en la sensibilidad, en la autoridad, en la presencia, pero también entender que las emociones son importantes para todos los seres humanos. Las emociones no solo son para mujeres o para niños, sino que los hombres también la tienen que asumir, entender que los hombres también pueden sufrir, pueden sentirse solos, tristes, preocupados y hacerse responsables de sus emociones. Muy bien, Paula, pues feliz Día del Padre. Ahora sí, ya les dejamos nuestra felicitación y gracias por compartirnos estos detalles tan importantes en lo que significa ser padre. Con todo gusto, feliz Día Oye, del Padre a ¿dónde te todos. pueden contactar, Paula? Con todo gusto al 44 41 43 97 65. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, estamos de regreso con más. Esto es Atención Ciudadana, ya volvemos con mucho más.